¿Qué es lo que va quedando en evidencia? Que la Arica moderna y el Iquique moderno ya simplemente no se pueden ver como contrapuestos en una rivalidad donde las medallas que se cuelga uno significa despojar de símbolos honoríficos al otro. Implica sobre todo complementariedad. En algunos aspectos Iquique despunta, en otros Arica. La respuesta en términos de muy de acuerdo y de acuerdo por parte de los ariqueños bordeó fundamentalmente en torno al 63%, bastante más de la mitad, tiene una visión positiva. En el caso de Arica, el muy de acuerdo es un 15,6% y de acuerdo un 46,8%. Una cifra bastante también sólida. Es decir, tenemos el grueso de la población que valora positivamente el talante turístico de la ciudad. Entonces ahí claramente habría una suerte de recomendación hacia las autoridades de Cernatur, la municipalidad, en el sentido de hacer un mayor énfasis en la población ariqueña, en el sentido de que, si bien es cierto un porcentaje elevado considera que Arica logra proyectarse, es una ciudad eminentemente turística, todavía hay un margen de trabajar en torno a un 35-36% de la población a efectos de socializarla y concientizarla, sensibilizarla sobre el enorme potencial turístico de esta bella ciudad. Aquí realmente es para sacarse el sombrero con respecto a la ciudad de Arica. Yo creo que aquí efectivamente Carabineros, Investigación y la municipalidad, las autoridades regionales han hecho un trabajo extraordinariamente importante. Aquí quiero subrayarlo. Yo diría, y esto sería bueno compararlo con otras ciudades del país. ¿Por qué? Porque para el turismo, el desarrollar actividad, desarrollar región, es fundamental la percepción ciudadana sobre seguridad, estabilidad, el clima de paz social que impera. Y yo me atrevería a decir de que este se colocaría entre los porcentajes más altos, o por lo menos en el tramo más alto en todo Chile. Habría que verificarlo con más datos de otras ciudades. Pero efectivamente es alrededor de un 60% el que en Arica, de la población que estima que Arica cumple con los cánones para ser considerada una ciudad segura. Y eso habla muy bien de la ciudad. Yo creo que con la temática, todos los estudios de seguridad ciudadana, paz ciudadana, nos indican de que mientras en el resto del país podríamos tener incluso resultados completamente distintos, donde es mucho mayor la percepción de inseguridad. Aquí lo que nos interesa es la colaboración entre Iquique y Arica, y el siguiente cuadro, por favor. Aquí hay que decirlo, que Iquique está muy bien. Prácticamente un 70% de los iquiqueños y las iquiqueñas piensan que sus expectativas laborales son positivas. Es decir, muy de acuerdo y de acuerdo. Para ser más exacto, un 68,8%. Prácticamente un 60% está muy de acuerdo y de acuerdo con que Iquique tiene la infraestructura de espacios recreativos. Yo creo que ahí la Municipalidad de Iquique sí ha hecho una buena labor en términos de crear espacios, y no solamente crearlos, sino que la población sienta que se generalizan y que están a disposición de la población. La cifra de Arica no es mala, pero debería ser mucho mejor. Muy de acuerdo, 10,4%, de acuerdo, un 34,4%. Ahora, ¿por qué hemos tomado este tramo? Porque si tomamos esta pregunta de espacios recreativos, expectativas laborales, si en la ciudad es entretenida y su perspectiva turística, eso mucho nos puede ayudar en términos de la presentación al resto del país y desarrollar programas de fomento de micro, mediana empresa en el área del turismo y sectores anexos. Afortunadamente, yo creo que eso nos debe dejar con una nota positiva. En Arica, un 89,6% manifiesta que están muy de acuerdo o de acuerdo, es decir, en Arica se vive bien. Por lo menos en términos de la respuesta de los encuestados, que en otros aspectos hemos visto que sí pueden emitir planteamientos críticos, pero aún así notamos que tienen una valoración positiva de su ciudad como lugar donde residir. Un 26% se manifestó muy de acuerdo, un 23% de acuerdo. En desacuerdo, 43%, muy en desacuerdo, 6,5%. Vale decir, tenemos prácticamente dos mitades
que tienen visiones muy distintas sobre cómo repercute Tacna en el desarrollo comercial de Arica. Podríamos incluso haber hipotetizado, nos sorprendió este resultado porque pensábamos de que iba a ser más negativo, pero yo creo que es bastante esperanzador en el sentido de que pese a que la actitud, llamémosle negativa, es elevada, igual hay una visión altamente positiva. Eso yo creo que es muy interesante a la hora de, por ejemplo, evitar eventuales brotes de xenofobia que pueda haber o de incomprensión intercultural aquí en Arica, fenómenos que ustedes deben conocer mucho mejor que yo. Esta es sumamente importante. ¿Por qué? Yo creo que es sumamente importante para alcaldes, concejales, gobierno regional, también para parlamentarios en términos de ir preparando eventuales plataformas políticas, con los cambios que habrá en la nueva región. Yo creo que es muy interesante que la nueva intendente, el nuevo equipo de gobierno de acá de Arica conozca en profundidad qué es lo que espera la población, de tal modo de ajustar las políticas, las prioridades a esa valoración. En el caso de Arica, lo que más se espera mejorar, y ustedes probablemente ya lo intuían, con un 27,9% es el área laboral. Entonces, a la hora, esta fue una pregunta abierta, entonces lo que más brotó espontáneamente por parte de los ariqueños y las ariqueñas era que desean mejorar el área laboral. En un segundo lugar, mejorar el turismo, un 21,4%, un 27% señaló el problema de la cesantía y luego fácil acceso a drogas ilícitas, un 23,5%, y la delincuencia prácticamente con un 18%. En el caso de Arica, me gustaría subrayar en relación, la corrupción aparece apenas con un 1,6%. Eso es bastante saludable para una ciudad. El dato general es, ¿considera usted que debe legislarse sobre el aborto? Sí, respondió un 20,8% en Arica. La siguiente categoría, sí, pero solo en casos justificados, en Arica 43,5%, rotundamente opuestos, un 34% en Arica, un 52,6% en Arica conoce lo que es el Wi-Fi. Pero aquí viene una diferencia clave. Pese a que los ariqueños y las ariqueñas muestran mayor conocimiento sobre esta modalidad de tecnología, simplemente llama la atención de que la mayoría en Arica no sabe, pese a saber lo que es el Wi-Fi, no sabe en qué sitios, en qué lugares de la ciudad se encuentra disponible el acceso. Claramente falta una campaña de divulgación, una campaña de información sobre ese punto. La pregunta esta sobre la percepción de la delincuencia es notoria la diferencia entre Arica y Iquique y la respuesta. La gente tiene mucha percepción de delincuencia porque ven los noticiarios de Santiago. Los noticiarios de Santiago normalmente abren las noticias con hechos de delincuencia y la gente queda con la sensación que está viviendo en un lugar inseguro. Y además con otro detalle, uno ve los titulares de la Estrella de Arica y ve los titulares de la Estrella de Iquique y son mucho más enfocados en la delincuencia. Entonces eso puede generar una sensación que a lo mejor no se condice mucho con la realidad. Puede ser. Sería interesante comparar entonces hasta qué punto las percepciones de las personas están más influidas por el medio que por la realidad. Y efectivamente eso, por ejemplo, compararlo con la comisión efectiva de delitos registrados en los tribunales, detenciones de carabineros. A mí lo que me gustaría así enfatizar, yo lo veo como un verdadero capital a futuro para la ciudad de Arica, ese prácticamente 60% que considera que este es un lugar seguro. Miramos el entorno para lugares como Perú, Bolivia y dentro del propio Chile, que aproximadamente un 60% de la población considera que su ciudad es un lugar seguro, que más de un 80% considera que esa ciudad es un lugar grato también para vivir para su familia, que escasamente un 1% y un poco más considere la corrupción dentro de los problemas que inmediatamente se mencionan con lo que pasa en el país. Yo realmente yo quedé con un sabor, digamos, de boca a boca muy positivo en relación a la conexión de la población con respecto a la ciudad, pese en que en algunos apartados hay elementos críticos.